Hola chavos, ahora vamos a hablar sobre la distribución exponencial del curso Probabilidad y Estadística. Vamos a comentar primero la idea de dónde surge o por qué la función de densidad exponencial se utiliza con frecuencia para describir la duración de componentes electrónicos. Vamos a pensar que tenemos por allá una muestra con un buen número de focos y vamos a notar la cantidad de focos sobre el eje vertical y sobre el eje horizontal el tiempo de vida útil de los focos. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos focos de esa muestra duran de 0 a 100 horas? Podemos sacar el dato registrando cuántos focos duraron de 0 a 100 horas. También podríamos sacar cuántos focos duran de 100 a 200, que intuitivamente o por lógica uno esperaría que haya menos focos que duren de 100 a 200 horas que el número de focos que duró de 0 a 100 horas. Podríamos también sacar el número de focos que duran de 200 a 300 horas, que de nuevo uno esperaría que sean menos que en los dos casos anteriores. Inclusive podríamos seguir y tener la cantidad de focos que duran de 900 a 1000 horas, que pues en principio serían poquitos focos de esa muestra que estamos obteniendo. A partir de esto, si nosotros queremos relacionar estos datos o estas frecuencias, pues surge una curva de este estilo, que pues te representa una función exponencial con exponente negativo, es decir, e a la menos x, salvo pues un parámetro de ajuste para que pase por estos datos registrados. Entonces, a partir de esta idea es que viene la definición de la distribución exponencial, que dice, una variable aleatoria continua x tiene distribución exponencial con parámetro beta mayor a 0, denotado por x, que se lee como x se distribuye de manera exponencial con parámetro beta, si su función de densidad es f de x igual a 1 sobre beta por e a la menos x sobre beta, si x mayor a 0, y 0 de otro modo. Entonces aquí resaltar que se está comentando que es una variable aleatoria continua. Es decir, esta x está considerándose para intervalos, no solamente para números enteros o para valores discretos, al momento de calcular probabilidades. ¿Cómo queda el uso de esta función de densidad con un ejemplo particular? Es decir, cuando beta ya tiene un valor numérico. Por ejemplo, si nos dicen algún ejemplo, vamos a pensar que nos mencionan que una variable aleatoria se distribuye de manera exponencial con parámetro beta igual a 7, pues eso significa que en tu función de densidad de la definición, pues sustituyes en beta el valor 7 y esa sería la función con la que vas a trabajar. Y al momento de calcular probabilidades, sería evaluar en esta función mediante integrales, que para evaluar una integral en el intervalo AB, esto representa una probabilidad sobre ese intervalo, que sería la integral definida desde A hasta B de la función de densidad. Aquí nada más notar lo siguiente, la A por lo general va a ser un valor mayor que 0, porque si fuese negativo, entonces esta función pues por default va a valer 0. Entonces, pues de inicio la A siempre va a ser mayor a 0 y estas serían las integrales definidas que van a surgir a partir del 0. No sé, de 0 a 10, de 10 a infinito, etcétera, de ese estilo. Ahora, vamos con algunos comentarios antes del ejemplo particular, como por ejemplo lo son cuál es la esperanza de esta variable aleatoria, cuál es su varianza, etcétera. Lo primero sería el rango, que ya se hizo un poco de spoiler en la lámina anterior, que el rango de tu variable es de 0 a infinito, es decir, los valores que vas a considerar a final de cuenta para la x van de 0 y pueden llegar hasta el infinito, es decir, pueden aparecer integrales impropias. Porque para valores negativos la función vale 0, entonces no caen dentro del rango al momento de calcular la integral. La esperanza o valor esperado de tu variable aleatoria es precisamente el parámetro beta, que en algunas ocasiones podrían decirte que dentro del ejemplo o del ejercicio, si el tiempo esperado que dura un foco es de 5 horas, pues eso significa que el valor de beta vale 5. En tanto que la varianza sería beta al cuadrado. Y en consecuencia, la desviación estándar es la raíz de la varianza, que sería también beta. Y comentar también que en algunas referencias o fuentes, la función exponencial se representa de la forma que están viendo. F de x igual a lambda por e a la menos lambda sobre x,
perdón, por e a la lambda por x, si x es mayor a 0 y 0 de otro modo. La relación entre esta definición y la que se presentó antes, pues es que lambda es 1 sobre beta. Entonces tienen que estar pendientes de dónde están tomando los ejemplos de para resolver a partir de la referencia. Si la función es lambda por e a la menos lambda x o 1 sobre beta por e a la menos x sobre beta. Ahora, vamos con un ejemplo con la definición que presentamos, que dice, suponga que la duración en días de un foco se distribuye de forma exponencial con parámetro beta igual a 120. Determine la probabilidad de que el componente dure menos de 60 días, e inciso B, la probabilidad de que dure más de 240 horas. Entonces, antes de empezar con las cuentas o los cálculos, siempre es muy importante definir tu variable aleatoria, porque en algunos ejemplos o ejercicios podría cambiar el significado de tu variable o habría que hacer una conversión a tu variable para que quede en términos del parámetro que te están proporcionando. En este caso, la variable aleatoria, si nos fijamos, nos mencionan acá que la duración en días de un foco es lo que se distribuye de forma exponencial. Es decir, la variable aleatoria sería la duración o el número de días que dura un foco. Si esa es la variable aleatoria, pues más adelante en el enunciado nos dicen cuánto vale el parámetro, que es 120. Si se distribuye de forma exponencial, entonces la función que debemos considerar es f de x igual a 120 por e a la menos x sobre 120, si la x es mayor a 0, y 0 de otro modo. Ahora, calculando probabilidades, la probabilidad de que el componente dure menos de 60 días, de modo matemático, si x es el número de días, y nos están diciendo que dure menos, es decir, que sea menor que 60, la podemos representar o escribir como p de x menor a 60, que, bueno, esa es la notación matemática que nos representa de manera correcta lo que estamos queriendo representar. P, es decir, la probabilidad de que x, que es x, la probabilidad de que el número de días que dura un foco sea menor que 60 es precisamente lo que nos estaban pidiendo en el inciso A, que es esta expresión. Entonces vamos a calcularla. Como es una variable aleatoria continua, debemos integrar sobre este intervalo que estrictamente es de menos infinito hasta 60, porque x es menor a 60. Pero para valores negativos, tu función vale 0. En consecuencia, solo necesitas considerar la integral a partir del 0 hasta 60. Es decir, esto es lo que hay que evaluar, la integral de 0 a 60 de 1 sobre 120 por e a la menos x sobre 120 respecto a x. Encuentro la antiderivada de esa función, que sería menos e a la menos x sobre 120, evaluada de 0 a 60. Por el término fundamental del cálculo, evalúas en 60 y le restas la evaluación en 0. Cuando evalúas en 60, sustituyes x por 60, te queda menos e a la menos 60 sobre 120. Menos 60 sobre 120 es menos un medio y le restas la evaluación en 0. Al evaluar en 0, aquí hay menos, por el menos del teorema fundamental se vuelve más. Cuando evalúas en 0, 0 sobre 120 es 0, e a la 0 es 1, y la evaluación o la probabilidad sería menos e a la menos un medio más 1. Que lo podrías dejar representado así, o lo puedes aproximar a 4 decimales, como 0.3935, que sería la probabilidad de que el foco dure más de 60 días, o el 39.35% de los focos duran más de 60 días. Para el inciso B, ahí me adelanto un poco, para el inciso B, nota lo siguiente, si leemos una vez más, nos están pidiendo que encontremos la probabilidad de que el foco dure más de 240 horas. Pero nuestra variable aleatoria está en días. Entonces tenemos que hacer la equivalencia de horas a días para poder usar esta función de densidad, porque esta función está dada en términos de días. Entonces, para hacer la equivalencia, pues expresamos las horas, que son 240, en términos de los días, que serían 10. Y ahora, para escribirle notación matemática, ¿no? La probabilidad de que dure más de 240 horas sería la probabilidad de que dure más de 10 días. Esa probabilidad sería la probabilidad de que X sea mayor que 10. Y esta es la probabilidad que tendremos que encontrar en el inciso B. La probabilidad de que dure más de 10 días
pues está relacionada con el intervalo de 10 a infinito. Es decir, para sacar esta probabilidad, integramos la función de densidad desde el 10 hasta infinito, que sería esa expresión de evaluar. Ahí tenemos una integral impropia que se calcula con un límite al infinito. Puedes evaluarla, no hay ningún problema, estaría bien el resultado, pero también vale la pena comentar que tienes la alternativa de utilizar complementos. Recuerda que la integral de una función de densidad, sobre todo de los números reales, siempre vale 1. En este caso, sobre el intervalo de números negativos vale 0, y el pedacito que hace falta acá para que la integral sea 1 será la integral que va de 0 hasta 10. Si la integral de 0 a 10 de esta función de densidad más la integral de 10 a infinito de esa función te debe dar 1, puedes despejar esta expresión y esto será igual a 1 menos la integral de 0 a 10 de la función de densidad. Y entonces puedes utilizar cualquiera de estas dos expresiones para llegar a la probabilidad que te están solicitando. Si utilizas esta, bueno, pues solo sería restarle al 1 el resultado de esta integral, que aprovechando el inciso anterior, pues ya teníamos la integral de esta función. Lo único que está cambiando acá es que nuestro límite superior es 10. Entonces, en esta parte evaluamos en 10 y hacemos la diferencia y ahí podríamos obtener la integral. Que si lo hacen, pues podrían ver que esta integral es aproximadamente 0.92. Y ahí tendríamos ejemplos de el uso de la función de distribución exponencial. Nos vemos en otra sesión.